Yo creo que ya entraron todos. Ok. Todo lo que estamos viendo es pura teoría. Después vamos a ver los ejercicios. Dice, pero necesitan entenderle esto, ¿verdad? Procesos internamente y externamente reversibles. Esto dice, durante un proceso internamente reversible, un sistema pasa por una serie de estados en equilibrio. Vamos. Si yo tengo este sistema aquí, por ejemplo, bueno, aquí nos falta esto. Tendríamos que pasar todos los procesos y ser procesos reversibles. Eso es lo que está diciendo. Vamos a meternos a eso. Dice, un sistema por lo que pasa los estados en equilibrio. O sea, perdón. Durante un proceso internamente reversible, un sistema pasa por una serie de estados en equilibrio. Lógico. Y cuando se invierte el proceso, el sistema pasa por los mismos estados de equilibrio mientras vuelve a su estado inicial. Es decir, la trayectoria de los procesos inversos, ojo con eso, y directos, coincide con el proceso internamente reversible. Lógico, si algo es reversible, lo que está pasando interno en el proceso, en el ciclo de potencia, todo es reversible. El proceso de cuasi-equilibrio es un ejemplo de proceso internamente reversible. Como les decía, es este pistón, ¿verdad? Si nosotros venimos en este pistón y lo tenemos acá y movemos esto, les decía yo, supónganse que ustedes vienen y tienen un montón de granitos de arroz, tienen un montón de granitos de arroz que hacen que este pistón se mantenga en esa posición. Entonces, si nosotros venimos y movemos este granito de arroz, la variación de presión dentro de esto es casi nula. La variación de temperatura va a ser casi nula, es como que fuera constante. Entonces, se puede considerar un proceso en cuasi equilibrio. Cosa contraria, si yo viniera y coloco un bloque acá, por decir algo, un bloque, y quito este bloque, pues la presión va a subir y por lo tanto es un proceso no en equilibrio. Entonces vamos a hablar de procesos en cuasi equilibrio. Dice, un proceso es denominado externamente reversible, ojo con esto, si no ocurre irreversibilidad fuera de las fronteras del sistema del proceso. ¿Estamos? O sea, si yo hablo de lo que está en el sistema y hablo de lo que está pasando afuera y no ha habido ningún cambio en eso, por lo tanto es un proceso externamente reversible. La transferencia de calor entre un depósito y un sistema es un proceso externamente reversible si la superficie exterior del sistema está a la temperatura del depósito. Lógico, ¿verdad? Si nosotros venimos y yo tengo esto a 100 grados centígrados y el medio ambiente lo tengo a 100 grados centígrados, ¿qué va a pasar aquí? Este proceso es reversible, o sea, no ha habido ningún cambio. ¿Por qué? Porque no hay transferencia de energía. Aunque yo, por ejemplo, suba este pistón rápido, la temperatura se va a mantener constante porque el medio ambiente lo tengo a la misma temperatura. Un segundo, por favor, un segundo. Listo, un segundo. Dice eso, ¿verdad? Que estábamos ahí. La transferencia de calor entre un depósito y su sistema es un proceso externamente reversible, dice, si la superficie exterior del sistema está a la temperatura del depósito. Lógico, ¿verdad? Se denomina un proceso totalmente reversible o nada más reversible, o sea, ya no le decimos totalmente reversible, sino que solo reversible, si no tiene que ver con irreversibilidad dentro del sistema o sus alrededores. Estamos. Un proceso de este tipo no hay transferencia de calor debido a una diferencia finita de temperatura, ni cambio de no cuasi equilibrio y tampoco fricción u otro efecto disipador. Lo que está diciendo es, si esto, por decir algo, supónganse que yo, ¿cuándo veamos el ejercicio abajo? Vamos a ir ahora. Ok, entonces esto lo voy a explicar cuando veamos la parte de abajo. Aquí está el dibujo. El ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot es el ciclo que se aproxima a la irreversibilidad. Es el ciclo más eficiente que se ha encontrado. Y por lo tanto es el que se estudia para los procesos que son reversibles. O sea, casi se puede tomar como reversible, ¿verdad? No es reversible, pero casi como eso. Dice, se mencionó anteriormente que las máquinas térmicas son dispositivos cíclicos y que el fluido de trabajo de una de estas máquinas vuelve a su estado inicial al final del proceso. Un ciclo es
que nosotros, el estado inicial y final, son iguales, o sea, vuelve a sus condiciones iniciales al final del proceso. El trabajo neto y por lo tanto la eficiencia de un ciclo se puede maximizar mediante procesos que requieren la mínima cantidad de trabajo y que entreguen lo más posible, es decir, mediante procesos reversibles. O sea, lo que vamos a obtener con la máxima energía son aquellos procesos que son reversibles. ¿Estamos? Ok, dice, aquí lo vamos a ver con esto, por favor. Con esto es lo que es el ciclo de Carnot, esto que tenemos acá. Y lo voy a explicar. Dice, es posible que el ciclo de Carnot reversible más conocido, es posible que el ciclo reversible más conocido sea el ciclo de Carnot, que fue propuesto por este señor en 1824. La máquina térmica teórica que opera en un ciclo de Carnot se le llama máquina térmica de Carnot. Esto lo van a ver en termo 2, el ciclo de Carnot, de Brighton y de Rankine, cuyo ciclo se compone de 4 procesos reversibles. 2 son isotérmicos y 2 son adiabáticos, o sea, 2 son a temperatura constante y otros 2 son a presiones, a transferencia de calor constante, o sea que no va a haber transferencia de calor. Y que es posible llegar a cabo mediante un sistema cerrado o de flujo estacionario. Alguien me preguntaba en la clase anterior si estos son fluidos estacionarios. Si son fluidos estacionarios, lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque se asume que el flujo másico que está entrando y está saliendo se mantiene. Si nosotros tenemos este ciclo que tenemos acá, perdón, voy a ir arriba, en este ciclo tenemos la cantidad de masa que entra aquí, la cantidad de masa que sale por acá, y así sucesivamente todo este proceso. Ok, un segundo. Entonces, este es el ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot consta de 4 procesos. Uno, lo que es expansión isotérmica reversible, la que es expansión adiabático reversible, compresión isotérmica reversible y la compresión adiabática reversible. Ok, lo que dice Carnot, o dijo, es lo siguiente. Supónganse que nosotros tenemos, lo vamos a poner, aquí tenemos un espacio. Supónganse que ustedes tienen un pistón. Tienen un pistón acá y tienen un gas confinado acá. Vamos. Presurizado y acá tenemos un pasador, por decir algo. Entonces venimos nosotros y tenemos un gas. Y este gas lo tenemos a una temperatura. Lo tenemos a una temperatura 1. Vamos a hacer una temperatura 1. Si nosotros venimos, agarramos esto, quitamos el pin que tenemos acá, y esto, el gas comprimido empieza a desplazar este pistón hacia arriba, por el principio de conservación de la energía que va a pasar, esta temperatura va a tender a disminuir. Estamos, lógico, si ustedes tienen un gas comprimido, lo que tenemos son moléculas bien juntas que se quieren apartar. Cuando usted no sé si ustedes han hecho, cuando ustedes comprimen algo, ustedes tocan un compresor, por decir algo, o tocan las llantas de su vehículo, van a sentir que tienen calor a medida le van inyectando más aire, ¿verdad? Se va comprimiendo y por lo tanto va aumentando la temperatura. Entonces lo que dice es lo siguiente, si nosotros venimos y quitamos esto que nosotros tenemos acá, lo que va a pasar con el gas va a empujar este pistón y que esta temperatura va a empezar a disminuir. La temperatura esta que nosotros tenemos empieza a disminuir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar un aparato aquí, por decir algo, que tenga la misma temperatura que tiene T1, de tal manera que cuando este empiece a subir y esta temperatura empiece a bajar, este le empieza a suministrar energía para mantener la temperatura constante. ¿Estamos? O sea, lo que tenemos es como que tuviéramos una hornilla acá, la colocamos, claro, los dos están a la misma temperatura, no hay ningún cambio de temperatura aquí, no hay transferencia de energía en forma de calor. Una vez que se mueve el pistón hacia arriba, mi temperatura disminuye y como disminuye, viene este y dice, yo le voy a entregar energía para encontrar el equilibrio. Entonces, de tal manera que esta expansión que nosotros tenemos es isotérmica, o sea, que es a temperatura constante. ¿Cómo lo hace? Ponen una fuente de calor de tal manera que sigamos teniendo la misma temperatura interna.
¿Estamos? Entonces, ellos ponen una fuente de calor acá, de tal manera que mantengamos la temperatura constante. Listo. Una vez que tenemos acá y se ha desplazado hasta este punto que tenemos acá, esta temperatura va a empezar a disminuir. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Cierro y pongo un aislamiento en todo el pistón. Como el pistón está aislado ahora, ¿qué es lo que pasa? Ya no hay transferencia de energía al medio ambiente. Y como no hay transferencia de energía al medio ambiente, se vuelve un proceso de expansión adiabático. Por lo tanto, es reversible porque no he alterado el medio ambiente. Al no alterar el medio ambiente, el proceso se vuelve reversible. Acuérdense, cuando no alteramos ni adentro ni afuera, el proceso se vuelve reversible. Entonces, una vez que hemos llegado a este punto de acá, cerramos y se vuelve un proceso totalmente aislado. Entonces, yo tengo una expansión isotérmica porque le he agregado una fuente de energía. Estamos de tal manera de mantener las temperaturas constantes y se ha expandido. Luego tengo la expansión adiabática porque cierro este proceso de tal manera que no hay una transferencia de energía. Luego vengo yo y el pistón, vamos a volver a hacer acá, tenemos el pistón. Ahora este pistón, vengo yo y aplico una fuente, aplico una presión hacia abajo, una fuerza hacia abajo. ¿Y qué va a pasar entonces? Como ahora yo tengo una temperatura, por decir algo nuevamente, que se mantiene constante, entonces ¿qué va a pasar? Cuando yo presiono este pistón hacia abajo, mi temperatura va a empezar a aumentar, porque es lógico, como estoy imprimiendo, va a empezar a aumentar mi temperatura. Para yo mantenerlo de manera isotérmica nuevamente, lo que hago, en vez de agregarle calor, ahora coloco un sumidero. O sea, uno que tenga una temperatura más baja. ¿Qué es lo que va a hacer? Este que se está calentando. Un segundo, por favor. Permítame un segundo, por favor. Solo. Ok, entonces, como esto va a empezar a ganar energía en forma de calor, para yo mantener esta temperatura constante, le pongo algo que está más frío acá, de tal manera que la temperatura que se va a incrementar se la pase a esto que nosotros tenemos aquí. Y ahora tenemos, en vez de tener una expansión, tenemos una compresión o contracción que es isotérmica. Y una vez que hemos llegado al proceso que tenemos aquí, nuevamente lo volvemos a aislar y tenemos la compresión adiabática reversible. Suena algo complicado, pero lo único que está diciendo es que tenemos que trabajar con la fuente de alta temperatura y tenemos que trabajar con los sumideros para volver los procesos más eficientes. Eso es lo que quiere decir todo este proceso, ¿verdad? Lo que quiere decir es, podemos de alguna manera trabajar, es como les decía yo puedo trabajar con el aire acondicionado. Vamos a irnos al aire acondicionado. Un segundo, ¿qué es lo que vemos más? Yo puedo trabajar con este aire acondicionado y miren, una de las cosas que estoy trabajando son con el medio ambiente. Entonces yo decía, en vez de tener este aire, una pared cerrada aquí, coloco esto que yo tengo, el condensador, de tal manera que tal vez quitando esta pared o colocando en otro lado, de tal manera que el aire que pase por acá sea más baja la temperatura que tenemos acá. Entonces trabajo con el sumidero, de tal manera de hacer más eficiente el proceso que yo tengo ahí. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo, trabajemos con la fuente y trabajemos con el sumidero y de alguna manera podemos hacer los procesos más eficientes. Pero este es el ciclo de Carnot, ¿verdad? El ciclo más eficiente que hay hasta ahora y debe cumplir con estos 4 procesos. Uno, que vamos a tener una expansión isotérmica reversible. Tenemos que tener una expansión que es adiabática reversible, o sea que no estamos afectando el medio ambiente. Tenemos una compresión isotérmica reversible y tenemos una compresión adiabática reversible. O sea, no estamos afectando el medio ambiente ni estamos alterando la energía que nosotros tenemos en el sistema. El ciclo de potencia es este que nosotros tenemos. Lo tenemos para los dos, tenemos para el ciclo de refrigeración y para el ciclo de potencia, que tenemos calor entrando y calor saliendo, y para el ciclo de refrigeración tenemos el calor de la habitación
y tenemos el medio ambiente. Acá tenemos la caldera, ¿verdad? Y acá tenemos el medio ambiente. Acá tenemos la fuente y aquí tenemos el sumidero. Acá tenemos la fuente de calor y tenemos el sumidero, que es a la inversa. Miren, sigue el mismo proceso de 1 a 2, ¿verdad? Un proceso que vamos a tener isotérmico, después tenemos un proceso adiabático, después tenemos otro proceso isotérmico y un proceso adiabático. Los dos procesos adiabáticos y los dos procesos isotérmicos. Y si ustedes se fijan, es esto mismo de acá. Nada más que aquí fuimos de 1 a 2, bajamos a 3 a presiones más bajas y volvimos nuevamente a la caldera. Acá lo que hacemos es pasamos del compresor, pasamos al evaporador, que vamos al condensador, al evaporador que nosotros tenemos, y la válvula de expansión, y luego vamos al condensador. Los dos ciclos son iguales y se mira, son reversibles. ¿Estamos? Entonces el ciclo de Carnot es el ciclo más eficiente y tiene que cumplir con estos 4 procesos que tenemos ahí. ¿Estamos? Eso solamente es para que entiendan más adelante cuando estemos hablando, por ejemplo, cuando estemos hablando del punto muerto. Vamos, del punto muerto, que es aquellas temperaturas más bajas que podemos tener y las eficiencias que podemos encontrar. Ok, el principio de Carnot. Ojo con esto, dice, la segunda ley de la termodinámica restringe la operación de dispositivos cíclicos según se expresa mediante el enunciado de Kelvin, Planck y Clausius. Ya dijimos, uno dice que es imposible que nosotros tengamos un aire acondicionado sin que tengamos trabajo, y el otro dice que es imposible que todo el calor lo generemos trabajo sin tener desperdicio de energía. Eso es lo que está diciendo. Ahora, el ciclo de Carnot, se expresa de la siguiente manera. Ojo con estas dos definiciones, por favor. Si fuera en examen, yo lo pondría. Entonces dice, y que lo entiendan, ¿verdad? La eficiencia de una máquina térmica reversible es siempre menor que la eficiencia de una máquina reversible, que opera en los mismos depósitos. Lógico, ¿verdad? Si yo tengo irreversibilidad, quiere decir que perdí energía. Estamos, como que yo dijera, si estoy produciendo, si tengo 20 suelas, estamos, para producir 15 zapatos, pues parte de esta suela se está desperdiciando porque no puedo tener los 20 zapatos, porque parte de esto se va a desperdiciar. Entonces, aquel proceso que sea totalmente reversible es un proceso que es más eficiente que un proceso que es irreversible. Ahí está lógico, porque estamos perdiendo energía. Y la otra dice, la eficiencia de la máquina térmica reversible que opera entre los mismos depósitos son lo mismo. Si las máquinas térmicas son reversibles y operan en los mismos depósitos, tienen que tener la misma, son de la misma eficiencia los dos. No podemos tener dos máquinas que sean diferentes en eficiencia. Ok. Ojo con esto, por favor. Ojo con esto, ¿verdad? Que aquí es donde empieza también a trabajar lo que estábamos viendo. Dice, escala termodinámica de temperatura. Pónganle ojo a esto. Dice, bueno, lo hubiéramos leído acá arriba. Solo dice, una escala de temperatura, ojo, que es independiente. Lo vamos a subrayar esto. Hubiéramos puesto acá. Dice, una escala de temperatura que es independiente de las propiedades de la sustancia utilizada para medir la temperatura se le llama escala termodinámica de temperatura. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos que el agua se congela, habíamos dicho, a 0 grados centígrados, o sea, venimos nosotros y nos dicen hoy está a 20 grados centígrados. Lo estamos haciendo la relación con respecto al agua, al 0 grado del agua. Entonces, estamos a 20 grados centígrados y todo eso. Nosotros decimos 0 grados centígrados, el agua se congela, 100 grados centígrados, el agua está hirviendo. O 32 grados Fahrenheit, el agua se congela, y 212 grados Fahrenheit, el agua está hirviendo. Eso lo estamos haciendo, no es independiente de la sustancia, porque estamos tomando el agua como referencia. ¿Estamos? Entonces tenemos que tomar escalas que ya no tome en cuenta el agua, ni tome en cuenta el aire, ni tome en cuenta nada de lo que vamos a tener ahí. Vamos a trabajar con escalas de temperatura. ¿Cuál? Los grados Kelvin. ¿Estamos? Ojo, ¿verdad? Los grados Kelvin o los grados Rankine, dependiendo si estamos usando el sistema inglés o el sistema internacional. Entonces dice,
una escala de temperatura que es independiente de la propiedad, o sea, los grados centígrados y Fahrenheit no son independientes de la propiedad. Estamos hablando con respecto al agua. Se le denominan escala termodinámica de temperatura, las cuales ofrecen grandes ventajas en los cálculos termodinámicos y su derivación. Según el principio de Carnot, analizado en eso, establece que todas las máquinas térmicas reversibles tienen la misma eficiencia térmica cuando operan entre dos depósitos. Arriba está la definición. Es decir, la eficiencia de una máquina reversible es independiente del fluido de trabajo utilizado y de las propiedades de esto, así como el modo de ejecución del ciclo y el tipo de máquina reversible utilizada. Como los depósitos de energía se caracterizan por sus temperaturas, acuérdense, temperatura alta y temperatura baja, la eficiencia térmica de las máquinas térmicas reversibles están en función de la temperatura de los depósitos. Estamos. Lo que quiere decir es esto lo siguiente. De ahora en adelante, cuando estemos trabajando con una escala termodinámica de temperatura, no vamos a trabajar ni con los grados Rankine, ni con los grados centígrados, ni con los grados Fahrenheit. Tenemos que usar una escala termodinámica de temperatura. Y si logramos usar esa escala termodinámica de temperatura, podemos encontrar la eficiencia de una máquina. En vez de utilizar esta fórmula que nosotros tenemos aquí, acuérdense que si esto es una fuente, acuérdense, si es una fuente, lo que vamos a tener es el calor H, y cuando tenemos un sumidero, tenemos el HL. Y yo les expliqué arriba que cuando teníamos esto, decíamos, en vez de tener TH, también tenemos algo que decía, perdón, QH, teníamos TH y TL. ¿Por qué? Porque también en las máquinas que son reversibles, podemos usar el calor o podemos usar las temperaturas que nosotros tenemos. Estamos tanto en el sumidero como en la fuente. Eso es lo que está diciendo. Entonces, lo que dice es que estas dos variables que tenemos aquí, que es la eficiencia, se relacionan con las temperaturas. Entonces, al final, en una máquina reversible, lo que vamos a... Todo eso es lo que hace para llegar a esto. Dice que en una máquina que es reversible, el QH dividido el QL en un proceso reversible va a ser igual a TH menos TL, siempre que esté en una escala de temperatura, ¿verdad? Que no dependa de la sustancia. Y esta escala de temperatura es la escala Kelvin. Y las temperaturas listadas se denominan temperaturas absolutas. Desde ahora en adelante, en aquellos procesos que son reversibles, nosotros podemos encontrar la energía que vamos a tener, o sea, cuando nosotros tenemos, más abajo creo que está, la eficiencia es igual a 1 menos QL dividido QH, quiere decir que si nosotros tenemos un proceso que es reversible, la eficiencia es igual a 1 menos TL sobre TH. Eso es lo que está diciendo. Siempre y cuando estemos usando una escala de temperatura absoluta. En este caso, la escala Kelvin, que es la temperatura que se llama temperaturas absolutas. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar esos grados Kelvin que lo teníamos allá? Pues Kelvin, no grados, Kelvin es igual a la temperatura en grados centígrados más 273.15, que ya lo vimos cuando hicimos los ejercicios allá arriba. Entonces, para una máquina de Carnot, que es la que servirá a la reversibilidad, dice lo siguiente, ojo con esto. La hipótesis de que una máquina térmica que opera un ciclo reversible de Carnot se llama máquina térmica de Carnot. La eficiencia térmica de cualquier máquina térmica reversible o irreversible está dado por esta ecuación. Para las máquinas térmicas reversibles, ojo por esto, cuando la máquina térmica es reversible, la relación de la transferencia de calor, de la relación esta que nosotros tenemos, se puede reemplazar por las temperaturas absolutas de los dos depósitos, según lo expresa la ecuación que nosotros tenemos arriba. Entonces, la eficiencia de una máquina de Carnot, ojo que es una máquina reversible, o de cualquier máquina reversible, se convierte a esto.
Entonces, lo que nos van a dar son las temperaturas altas y las temperaturas bajas. Miren, es la misma ecuación, nada más que esto es una eficiencia térmica y esta es una eficiencia térmica reversible, donde en vez de QL vamos a agarrar TL y en vez de QH, TH. Temperatura alta, temperatura baja. ¿Estamos? Esta relación se le llama eficiencia de Carnot. Y dice, esta es la eficiencia máxima que puede tener una máquina térmica que opera entre dos depósitos de energía, uno temperatura baja y uno temperatura alta. Ahora, esto pónganle ojo. Dice, bueno, vamos a ver. Observe que TL y TH en esta ecuación son las temperaturas absolutas. No me vayan a trabajar con grados centígrados, estamos, ni con grados Fahrenheit. Tenemos que trabajar o grados Kelvin o grados Rankine, dependiendo de qué sistema de ecuaciones de unidades estemos usando. Si utiliza los grados centígrados Fahrenheit, va a haber una gran margen de error. Esto lo que está diciendo es lo siguiente. La eficiencia térmica, o sea, esta eficiencia térmica de una máquina que no es reversible, va a ser menor que la eficiencia térmica de una máquina, que una máquina irreversible. ¿Estamos? La eficiencia térmica va a ser igual a una máquina reversible y lo contrario no existe. O sea que es imposible que nosotros tengamos una máquina que opere más arriba que una máquina que es reversible. Una máquina que es totalmente reversible, estamos hablando del 100%. Si estamos hablando que la eficiencia es mayor que la máquina reversible, lo que estaríamos hablando de eficiencia es arriba del 1%. ¿Estamos? Ok. Y todo esto lo vamos a ver con ejercicio, ¿verdad? Esto era de esperarse porque cuando TL disminuye, pasa lo mismo con la cantidad de calor rechazado. Mientras cuando TL se aproxima al cero, la eficiencia del ciclo Carnot tiende a la unidad. O sea, que si nosotros tenemos el gasto, acuérdense que el QL es un gasto, energía de gasto o desechado, entre menos sea esto, más energía es aprovechada por el sistema. Entonces, mientras más nos aproximemos a que TL tiende a un punto muerto, ya lo vamos a ver, el proceso se vuelve más eficiente o nos aproximamos a la eficiencia del 1, o el 100%. Esto es aplicable también para máquinas térmicas reales. Dice, la eficiencia térmica de máquinas térmicas reales se puede maximizar al suministrar calor hacia la máquina, se puede maximizar al suministrar calor hacia la máquina a la temperatura máxima posible. Y al rechazar calor de la máquina a menor temperatura posible. ¿Qué quiere decir eso? Lo que está diciendo es, déjenme ir acá arriba con el ciclo de potencia. Un segundo. Lo que está diciendo es, los procesos que yo se los expliqué anteriormente, el proceso más eficiente es donde aquí le puedo agregar el máximo calor en este punto y estoy rechazando el mínimo calor en este punto. Cuando el rechazo de este se aproxime al cero, este proceso tiende a ser una eficiencia casi, se aproxima al 1%. Eso es lo que está diciendo ahí abajo. ¿Estamos? Y lógico, el desperdicio, calor de desperdicio, entre más bajo sea, más eficiente se vuelve el proceso. Entonces, acuérdense de la eficiencia en las máquinas térmicas. Ok, esto lo tenemos acá. En el refrigerador, con esto terminamos, creo, fíjese, en el refrigerador, también cuando los refrigeradores se vuelve un refrigerador de Carnot o una bomba de calor, bomba de calor también de Carnot, miren, se vuelve lo mismo. El COP, ¿cuál era? 1 menos QH dividido QL sobre Q. Lo que hicimos es sustituye el TH que tenemos aquí, el QH, perdón, por TH, el QL por TL y tenemos la misma ecuación. Nada más que esto es un proceso reversible y vuelve a lo mismo. Estamos a lo mismo. O sea, no podemos, o sea, un proceso, lo que está diciendo, un proceso irreversible es menos eficiente que un proceso reversible. Y nunca vamos a tener un proceso mayor que el reversible. O sea, no vamos a tener
una eficiencia mayor que el reversible. Eso es lo que está diciendo ese proceso. Ok, creo que aquí terminamos. Si ustedes se fijan en el libro, por favor, existe un resumen. Todo ese resumen está acá. Lo que ustedes necesitan ver es esta ecuación, necesitan estas ecuaciones que tenemos acá, estas ecuaciones cuando son reversibles y entenderle cuáles son reversibles, por qué estamos usando esto, cómo debe ser la temperatura, estamos que son temperaturas absolutas, ¿verdad? Cómo podemos hacer el COPR y el COPR para una bomba de calor o para un sistema de refrigeración. Vuelvan y lean esto para que podamos analizar y podamos empezar a hacer ejercicios de la unidad. Ok, la clase la vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Creo que entre hoy y mañana ya se definen los temas, todos los temas que van a salir y vamos a ir definiendo los ejercicios que ustedes se les van a ir haciendo para que más o menos entiendan el proceso esto. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahora, muchachos? Yo sé que es mucha teoría, léanlo, analícenlo, pero básicamente lo que hemos estado diciendo es más que suficiente para que puedan resolver ejercicios de examen. ¿Alguna pregunta? Ok, si no tenemos pregunta, lo vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Continuamos el día martes y ¿cómo se llama? Y bueno, ahí vamos a verlo. Y cualquier duda, pues me la hacen el día de